Muy buenas, habla Jaden, coach de League of Legends, y básicamente quiero entregarles un análisis de solo queue de el mid laner de Top Esports, TS Rookie. El matchup básicamente se basa en un rango versus melee, en este caso es Ahri versus Akali. Lo que tiene el campeón de rango por la ventaja contra Akali, ¿cierto? Básicamente es eh, el poder abusar de su ventaja de rango, el poder abusar de su ventaja de skills, ¿cierto? Entonces, tiene sentido que cuando vemos tipo ventaja de rango y skills, podemos ver las runas, ¿cierto? En este caso la AD. Otra cosa que es importante mencionar cuando se juega un matchup de rango contra melee es entender si va a tener presión o no, tipo de la línea, ¿no? Tipo por waves. En este caso, si lo va a obtener, tipo Ari tiene presión contra Kali por la ventaja de rango, entonces algo importante que tenemos que considerar es que los turnos durante las primeras dos waves va a ser de Ari, ¿no? La tercera, cuando esté en el estado de piedra, por ejemplo, y quiera hacer el bounce correspondiente, Ari puede decidir por romper ese bounce para seguir manteniendo presión y poder vaquear más o menos ya sea la quinta o sexta wave. Entonces, o séptima wave, depende de cómo esté el estado del matchup. Entonces, algo que es bueno mencionar es que las runas normalmente vamos a explicar tipo por qué cada runa es súper buena en este caso por el matchup de Akali. Si se han puesto a pensar, independiente que hayan nerfeado escudo de Doran y segundo aire, ¿no? Que son dos ítems que tiende a tener Akali al principio del juego. Em, Ari en este caso lleva en dominación de segunda runa, ¿cierto? El sabor a sangre. En base a esta runa, tipo, nosotros podemos pensar lo siguiente. Como esta runa es muy buena para mantenerse en línea, Rookie está intentando matchear, digamos, esa condición, ¿cierto? Sumado a que tiene las pociones. Somos conscientes que Doran Ring da ese porcentaje de maná para mantenerse en línea y eso le puede ayudar a Rookie para poder jugar más agresivo. Sustain de dos pociones versus escudo de Doran y segundo aire no es lo mismo. Entonces, a la larga de la lane, Akali va a tener esa capacidad de mantenerse, ¿cierto? Ya sea para poder jugar más agresivo y cosas así. Quizás yo hubiese cambiado la runa de Conqueror por Fleet Footwork, que serían pies veloces. Pero no es necesario si es que Akali siente de que eh, lane solamente precisa de segundo aire y escuadrón. Y ya en teamfights es mucho más simple para poder jugar debido a que son muchos campeones que son de corto rango y que tienden a lanzarse encima de ella. Entonces es mucho más fácil para ella stackear Conqueror, ya sea con skills o ataques. Otra cosa que es importante mencionar es que Rookie no está usando la tendencia típica de llevar, por ejemplo, 80, o sea, perdón, Electrocute o Libro, ¿cierto? Él está usando 80. ¿Por qué él usaría 80 en este matchup? Porque, como habíamos mencionado antes, él siente que necesita mantener presión en su línea para que Bolívar pueda jugar agresivo en la jungla de Poppy, por ejemplo. Y si lo pensamos, debido a que él pueda usar mucho de sus skills o sus ataques, 80 le va a rendir demasiado para cumplir esa función. Entonces, si se dan cuenta también, ya el mana flow con eso tiene ese porcentaje de mana para poder mantenerse en línea y si pueda seguir jugando más agresivo. Nosotros tenemos que entender que no siempre tenemos que llevar las mismas runas, es una mala tendencia o costumbre que tenemos nosotros como jugadores. Entonces es bueno que nosotros entendamos cuál va a ser nuestra función en la línea. Como rookie es consciente que skirmishando, AD no es tan bueno, pero sí manteniendo presión, por ejemplo. Entonces, si mantiene presión con el AD, básicamente nos está comunicando de que quiere que a Kali se mantenga en lane, ¿cierto? Que él pueda ganar las ventanas de resets para usar sus turnos hacia un side en específico, en base a cómo sean las condiciones de draft. Nos está diciendo también que si él juega a través de sus ataques y el rango, ¿cierto? De sus skills, quiere dejar a Kali lo más baja de HP posible. Entonces con eso, a Kali se va a ver obligada a usar su teleport. E independiente
que use su teleport, Ahri va a tener mucho más maná y vida. Y si Akali usa su teleport, por ejemplo, para recuperar vida y volver a línea, el back que tiene no va a ser el mejor. Entonces, ¿se dan cuenta? Son tres condiciones en específico, que es mantener presión, que Akali use ese teleport y debido a las malas condiciones de la línea, por cómo Rookie juega el matchup, y que no tenga el oro suficiente para poder jugar agresiva, ¿no? Entonces, cuando ya Akali tenga el nivel 6, por ejemplo, independiente que no tengas los mejores ítems, Ahri va a estar en una posición mucho más cómoda. Entonces, así es como el Ahri básicamente puede cumplir funciones en su matchup. Así es como runas de sustain, como por ejemplo el Testing Blood o el Sabor a Sangre, le ayuda para poder mantenerse en línea. Y así es como Rookie nos enseña a cómo él utiliza su función dentro de la partida, y en base a esa función dentro de la partida elige las runas. ¿Ok? Entonces, otro punto que es bueno mencionar es el matchup de jungla. Si se dan cuenta, el matchup de jungla se basaría en dos campeones de gank, que es Bolívar y Poppy. Básicamente, como Rookie es consciente que ambos junglas quieren ser proactivos al principio del juego, es importante que los wards level 1 condicionen eso. Entonces, por ejemplo, wards en Río, por ejemplo, o en jungla enemiga, son muy óptimos para poder identificar la siguiente acción o la acción que puede hacer después de un momento un jungla. Normalmente, como es Poppy y Bolívar y quieren jugar a ser agresivos al principio, ellos tienden a hacer, por ejemplo, tres campamentos de un cuadrante y generar una interacción. Puede ser cualquier cuadrante, tanto red side como blue side. Entonces ahí él estaría generando interacciones en sus líneas para condicionar la naturalidad de los matchups. Mismo caso Bolívar. Puede hacer tres campamentos de un side, por ejemplo, o dos, o incluso uno, y jugar para cualquier lane, ¿no? Por ejemplo, medio bot, medio top. Entonces, es clave que ambos equipos tengan en consideración que colocar visión, ¿cierto? Wards a nivel uno es súper importante, para que así Rookie no esté en esa condición de jugar muy defensivo, ya sea con la wave al medio de la línea para evitar esa interacción. Y como él va a tener visión, él va a poder tipo ocupar su cuerpo, ¿cierto? En el site donde él tiene información, por ejemplo, ya sea de jungla o de un ward. Entonces, por eso normalmente cuando competitivamente hablando, a los mid laners se le hablan sobre debes abrazar una línea, se refiere a que tienes que estar ya sea cerca de tu jungla o cerca de tu visión, ¿ok? Si en caso que hubiese un ward. Entonces, ahora me gustaría charlar, luego de que se hablaron sobre las runas de rookie, ¿cierto? El cómo se jugaría el matchup de rango versus melee. Cómo son los matchups de jungla y eso influye en cómo rookie va a interactuar su matchup. Idealmente siempre es importante que un solo laner o un laner en general entienda que no necesita la ayuda del jungla. Si aprende a jugar sin la ayuda del jungla, eso es muy bueno para él, ¿cierto? Y para el jungla más en específico. Entonces, si se dan cuenta en competitivo, muy pocas veces junglas tienden a generar interacciones a no ser que sea un gank debido a una condición específica, ¿no? Por ejemplo, ellos tradearon de más, o la wave está bounceando, cosas así, son como opciones que da, ¿cierto? Eh, el jungla en base a la línea para poder generar una interacción. Pero normalmente las líneas tienden a o estar pushadas o tú tienes el push, por ejemplo. Entonces ahí es donde el jungla entiende esa condición de línea y solamente hace scuttle, por ejemplo, coloca la visión correspondiente y resetea para volver a hacer como el ciclo de jungla, ¿cierto? Que sería como el respawn de su siguiente campamento. Entonces, como nosotros tenemos la información de que eh, Rookie va a tener los turnos de ventaja, es importante saber que como él tiene eso, ¿cierto? Él debe reconocer la condición de draft, ¿cierto? Por ejemplo, es consciente que tiene un top que es sobre presión, es consciente que tiene un jungla que quiere generar interacciones y una botlane con setup muy agresiva, que en este caso es Saya Rakan. Entonces, por ejemplo, como Rookie sabe que en top, como tiene un champion que absorbe presión, generar interacciones con él quizás antes de nivel 6 no sea lo más óptimo, a no ser que Warwick esté regalado, ya sea porque tiene que usar sus skills, el agua de piedra pueda poder crashear.
Ya sea porque Warwick extendió su turno en jungla o cosas así, tipo muy situacionales o específicas del juego. Entonces, por lo tanto, Rookie debería utilizar sus turnos de wave, ¿cierto? Para botside. ¿Es así siempre? No, no es así siempre. Tipo, como mencioné antes, el juego tiende a ser muy volátil y las condiciones que se generan dentro del juego, en base a la información, tú tomas una decisión. Pero ya sea por hablando por tipo contextualmente, por fundamentos de condiciones de draft, es clave para Rookie pensar, ok, si yo ayudo con mis turnos a dar ya sea un reset o fog a mi botlane, ellos pueden sacar su ventaja, ¿cierto? En su match. Entonces, o puedo usar mis turnos para jugar con mi jungla, ¿cierto? Y atacar jungla enemiga, por ejemplo, ya sea para robar algún cuadrante de botse, o usar mis wards, por ejemplo, para colocar por top. Pero si yo estoy guardando por top, no estaría ayudando al top, claro. Pero si yo guardeo por top, por ejemplo, jungla y botlane tiene conciencia de dónde inició o dónde puede estar el jungla específicamente, enemigo. Entonces, si ellos tienen la información de Poppy por topside, aunque no sea guardado por bot, ellos pueden jugar agresivo. Entonces, algo que es muy importante a entender, que las condiciones de draft que tiene Rookie, es algo que podemos pensar nosotros normalmente sobre cómo deberíamos utilizar nuestros turnos, ya sea después de empujar una wave, ya sea después de que ganamos un reset, tipo cosas de ese estilo. Es importante reconocer eso. Ahora quiero hablar sobre la postura nivel 1 de Rookie. Si se ponen a pensar, Rookie se está parando cerca de los Raptors, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él se pararía en esta zona? Básicamente, Rookie tiene la capacidad de usar su cuerpo, ¿cierto? Su número, para dar información en una entrada. Eso es como en pocas palabras. Pero, ¿de qué sirve el que él haga eso? Básicamente, mid laners tienden a hacer esos pasos, ¿cierto? Ese camino de salir de Río y colocar visión acá. Eso es para que básicamente entiendan em, en qué zona, o sea, en qué zona puede iniciar el jungla. Entonces, si saben que acá, por ejemplo, hay un ward, eh, Bolívar sabe eso, entonces él puede tomar la decisión de, por ejemplo, hacer red crux, por ejemplo, y hacer un passing hacia arriba. Con eso, él ignora esa visión que colocó a Cali, por ejemplo, y en base a eso, eh, él no está tipo dando la información de dónde inició, por ejemplo, ni dónde va a terminar. Entonces, ¿qué pasa? Rookie quiere evitar esa interacción, tipo quiere evitar que Akali haga ese camino para colocar visión. También que Rookie cubra esta entrada da básicamente la capacidad de información de la acción del rival, porque ellos pueden ir, por ejemplo, con tres números, que también se ha visto mucho en competitivo, que mid, support y ADC caminan, ¿cierto? Y colocan un ward acá. Entonces, básicamente también se puede hacer, por ejemplo, que vayan cinco números, por ejemplo, para hacer la misma acción. Entonces, lo único que hace Rocky con esta posición es saber dar información de la jugada del equipo rival. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la posición de rookie se adapta en base a la comunicación, no en este caso en solo que, pero en competitivo, se tiende a hablar muchas veces de cómo tiene que ser la postura nivel uno de cada uno. A veces se envían cuatro números por bot para ganar información del push. A veces se envían cuatro números por arriba para colocar visión en este red. Cosas así. Entonces, solo que se basaría en algo estándar, ¿no? Entonces, como el rookie sabe que eso es lo estándar, él quiere entregar información de la acción que puede hacer el equipo rival, ¿cierto? Entonces, hablamos básicamente sobre runas, hablamos sobre, en este caso, jungla, gank o farm, que en el caso de ambos son ganks, entonces van a querer dejar interacciones al nivel uno, la postura nivel uno de rookie y las condiciones de draft, tipo, ¿cómo utilizaré mis turnos de ventaja? ¿Cierto? Pero esto es algo muy volátil porque en base a cómo estén, esté el estado del mapa, se va a decidir eso, ¿ok? Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre cómo Rookie va a utilizar, ¿cierto? Esta ventaja de turnos, cómo él va a jugar su matchup, en este caso, de rango versus melee,
y cómo va a utilizar sus skills, ¿cierto? Sus runas para poder sacar ventaja. Entonces él se mantiene tranquilo en esa posición para ganar información. Básicamente, si queremos un timer en específico, muchas veces no tiene un timer específico, pero sí tiene que ser antes de que llegue la línea. Entonces, por ejemplo, si la línea está por llegar y está pasando esa torre, la primera, ya deberíamos estar pensando en ir a línea para poder ganar la wave, ¿cierto? Entonces, pero si eres un melee, por ejemplo, y sabes que pierdes presión, eh, ceder esa posición, ¿cierto? De que la wave llegue al medio de la línea, ¿cierto? Y nosotros llegamos después, no es malo, porque ya éramos conscientes que perdíamos presión. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos cubrir esa entrada para entender si es que el mid enemigo quiso colocar un ward, por ejemplo, o el super enemigo quiso colocar un ward antes de que llegase a la línea, porque tenemos que considerar que wave de medio llega mucho antes que la de sidelane, por 10 segundos. Entonces, ahí ese gap lo puede utilizar el mid que va a perder presión para reconocer la acción que puede hacer la botlane o el medio. ¿Ok? Entonces ahora Rookie es consciente de eso. Por eso él se mantiene acá como en esa posición, en esa postura. Antes de que llegue la wave, Rookie ya debe estar pensando en la línea. Entonces fíjense, la wave está por llegar a la primera torre. Entonces él ya es consciente que tiene que ir a su línea a ganar a presión. Entonces, veamos las acciones que hace Rookie para entender cómo él va a sacar ventaja en su matchup. También es importante mencionar algo que no nos dimos cuenta, ¿cierto? Que es ese guard ahí en específico, que lo colocó, si no mal recuerdo, el Bolívar. Básicamente, ese guard ayuda a Rookie a poder seguir su matchup. Normalmente cuando tú pusheas, ¿cierto? Y te mueves, cedes tu matchup porque no estás haraseando. Entonces, él al tener ese ward le permite esa ventaja para poder seguir punichando su matchup muy agresivamente. Entonces, pero Jaden, ¿no sería mucho mejor, por ejemplo, dejar un ward aquí y ver el passing de Poppy? Claro, pero si Rookie, por ejemplo, ya es consciente con ese ward y ya puede jugar hacia arriba, por ejemplo, para abrazar ese ward por la visión, ya está safe. No es necesario tener a visión las dos ambas sides, pero es óptimo. Sí, se puede tener visión en ambas sides. Si es que quieres proteger de todas costas a tu mid laner o en este caso a bot side también. Entonces, ¿qué pasa? Como Rookie ya tiene ese guard ahí, él no necesita guardiar ahora. Solamente va a pensar en, ok, voy a colocar mi visión cuando sienta que sea necesaria. Además, algo que tienen que saber los midlaners es sobre su testing limits. ¿A qué me refiero con testing limits? Es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si él juega contra Kali, Poppy y el siendo Ahri? Él tiene mucha velocidad de movimiento y tiene su habilidad del charm. Entonces, si se ponen a pensar, si Rookie no se come un trade, por ejemplo, contra Kali cuando tiene Q, Shroud E, y es consciente de no abrazar la pared contra Poppy y usa su velocidad de la W y la E para cortar, en ningún momento él moriría. Entonces, entender las condiciones del equipo enemigo para gankearme es importante, porque así no gasto flash y no condiciono tipo mi línea gastando una skill que no sea relevante. ¿Ok? Entonces, él ve ambos para pensar más o menos, tipo los pinguea, y él parte en este caso hiteando. ¿Por qué Rookie parte hiteando? Básicamente él con ganar la wave level 1, él puede sacar level 2, ¿cierto? Porque va a tener un minion de ventaja. Entonces, cuando él mata un minion, ¿cierto? Y la siguiente wave la juega lenta, está generando un slow push. Entonces, es bueno para él partir hiteando para poder sacarle el 2, para poder tener ventaja de wave y en base a esos dos puntos tener el turno para poder generar algo. Entonces, ahora Rookie, básicamente, parte hiteando la wave. Nice. Bolívar decidió por iniciar botside. No tiene inconsistencia donde parte Poppy, pero independiente de eso, Rookie ya es consciente de eso. De por qué él podría ser consciente de eso. Si se dan cuenta, en Sidelands, ¿cierto? No se ha mostrado Warwick y recién se mostró Milo. Entonces, es una posibilidad de que haya partido topside, por ejemplo, o sea, partido botside, por ejemplo, puede. O que a partido topside, por ejemplo, puede. Entonces, una forma de identificar dónde inicia el jungla, ¿cierto? Es observando las sidelines, si es que llegan tarde o no, por ejemplo. Entonces, acá Rookie
puede tener una idea de dónde inicia Poppy, pero no es muy clara, ¿ok? Rookie básicamente entiende que como es un matchup de rango contra melee, tiene que aprovechar su ventaja de rango. Una manera de usar eso es jugar a rango de tus melees. Porque él se juega a rango de sus melees, básicamente. En esta posición, por ejemplo. Puede constantemente generar jarras en Akali. Y otra cosa que es importante mencionar es que él está delante de la wave. ¿Por qué? Porque Akali no tiene chances de hitear con Q. Porque, por ejemplo, si Akali usa su Q en Ari, él está tradeando HP, ¿cierto? Rookie, para que Akali no enfoque sus skills en la wave. Entonces, por ejemplo, si él usa sus skills en Ari y no en la wave, básicamente lo que está haciendo Rookie es generar un stack de wave mucho más grande, ¿cierto? Entonces, es importante pensar lo siguiente. Si nosotros consideramos, ¿cierto? Que Rookie tiene esa ventaja de rango y puede usar su HP para evitar que Akali le hitee la wave. Es mucho más simple para Rookie, por ejemplo, tener más waves, sacar level 2, sacar la ventaja de wave, tener un turno, atacar el mapa. Eso es muy importante mencionar. Entonces, por ejemplo, ahora Rookie es consciente de eso y se para adelante. Akali tiene que sí o sí farmear. Ahora actualmente Rookie no tiene que farmear. Él puede tranquilamente usar sus skills y su autoataque para poder punir a Kali. Entonces, por ejemplo, este trade es demasiado bueno. ¿Por qué este trade es bueno? Porque básicamente Rookie entiende cómo se comporta la wave. Por ejemplo, esas rayitas amarillas que ven es el agro de los minions. Entonces, cuando Rookie hitea a Kali, ya sea con ataque o skills, minions cambian el agro hacia Rookie. Entonces, por ejemplo, Rookie entiende eso, pero si se dan cuenta los minions, en el momento que él hace el trade, no le hitean, miren. Tipo, automáticamente tipo perdieron ese rango de agresividad de los minions. Entonces, si como Rookie entiende eso, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar? Que si usamos nuestro primer trade, ¿cierto? Para condicionar el HP de Akali y somos conscientes de el nivel de agro de minions en lo que respecta a rango, podemos punisher mucho, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, es clave lo que hizo Rookie. Tipo, el pararse encima de la wave para forzar el skill de Akali, porque Akali subió la E. La skill de Akali, número uno. Número dos, eh, aprovechar nuestra ventaja de rango y skills para punishar la vida de Akali. Y número tres, como Akali ahora no tiene cómo poder hitar wave a no ser que sea con ataques, puedes hacer el típico stack de wave, ¿cierto? Entonces ahí nosotros solamente en este frame nos dimos cuenta cómo Ari está sabiendo sacar mucha ventaja de su matchup, ¿ok? Entonces ahora veamos la siguiente acción que hace Rookie. Porque Akali tiene que farmearse así. Pero Rookie lo que puede hacer es mantener la misma postura. ¿Cuál es la misma postura que habíamos mencionado, cierto? Jugar a rango de sus milis para poder ser agresivo, ¿cierto? Si Akali intenta farmear algún minion, puedo punisher con el 80, ya que tengo ventaja de rango o de skill. Y como independiente que no tenga habilidad, por ejemplo, Akali tampoco tiene habilidad ahora mismo. Entonces, si no me equivoco, la E de Akali tiene 13 segundos, si no mal recuerdo. Y la W de Ari tiene como 7, 8. Entonces, básicamente acá, em, lo que tiene ahora Rookie es una ventaja de skill. Entonces, cuando él vuelva a tener su habilidad, él puede seguir punishando a Akali. Entonces, miren, fíjense, acá Ari está jugando a rango de sus milis, las hitiendo. Sus clics, si se dan cuenta, están jugando mucho de adelante hacia atrás. Fíjense, mira, es como así, así, o sea, perdón, así, 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 así. Porque siempre que usas tus clics de atrás para adelante, estás queriendo entrar al rango de Harras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, eh, Rookie vuelve a cumplir una condición muy importante en los matchups de rango contra milis, que es jugar a rango de los milis y usar tus clics constantemente para poder punishar a Kali. Normalmente también otra importante condición es así, 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 así o así y así. Cuando cliqueas tipo adelante y hacia el lado, básicamente tú quieres mantener tipo tu posición en línea en ese punto en específico para jugar agresivo. Entonces, por ejemplo, veamos acá cómo Rookie las hitea de adelante hacia atrás para seguir posicionando a Kali. Cuando tiene W nuevamente, Rookie está amenazando a Kali con esa posición. Juega slow, se para adelante para que así a Kali no pueda las hitear ni ninguno de los primeros tres meles. Entonces ahí usa la W, auto attack
Y ahí básicamente Akali ahora, ¿qué es lo que pasa? Se encuentra, Akali debe buscar ya sea el trade o farmear. Si Akali tradea, no está recibiendo oro, pero sí está recibiendo el XP. ¿Qué pasa ahora? Como Akali en esta posición básicamente eh, quiso las hitear la wave, o sea, perdón, quiso hitear a Rookie. Eso le sirve a Rookie, porque ahora Rookie como ocupó su turno tipo la Akali en este caso para poder hitear Rookie. Rookie ahora puede seguir punishando a Akali porque Akali ya está lejos de su torreta. Entonces, viéndolo de un punto muy específico, en el momento que Rookie usó su ventaja de wave y rango y skill para punishar a Akali, Akali se ve forzada a generar esa interacción. Entonces, tú quieres que el melee se acerque hacia ti para tú poder seguir punishándolo. Entonces, eso es lo que logró Rookie. Entonces, fíjense, autoataque y skills, ¿cierto? Ahí es donde pudo punishar. Cuando vuelve a tener el 80 y tiene la W up, va a seguir punishando. ¿Por qué Rookie en este minuto de la partida, segunda wave, está jugando slow? Porque él ya tiene el ward mencionado. Normalmente tendemos a fastpuchar la segunda wave para colocar visión ya sea en Raptors, por ejemplo, ya sea en Río, en esta punta de esa piedra. Tendemos a usar el fog y colocar, por ejemplo, un guarda acá o un guarda acá dependiendo de la posición del jungla o donde hubiese iniciado o la información que tenemos. Entonces Rookie, por ejemplo, ¿por qué él juega slow esta wave? Básicamente Rookie lo que está haciendo es generar un turno más extenso. Y como él ya no debe ceder su matchup para colocar visión, él puede mantenerse en línea. Entonces es una ventaja, como había mencionado antes, poder mantenerse en línea porque ya hay información. Y porque de todas maneras Rookie va a subir de nivel con un minion, ¿cierto? Porque en solo lane subes con la primera wave y un minion melee. Y aquí, por ejemplo, a Kali está level 1 y mitad HP. Entonces, aunque aparezca Poppy, por ejemplo, por Blue Side e intente punishar Rookie, va a perder tiempo. Literalmente va a perder tiempo la Poppy en ir medio. Entonces, Akali no puede seguir la interacción de Poppy. Ari solamente camina literalmente hacia los bushes y Poppy pierde tiempo. Entonces, como Poppy pierde tiempo, ahora Bolívar puede hacer una interacción agresiva. Entonces, eso es como la ventaja que nos da ese ward, el que juguemos esa wave slow y el que Akali esté en una posición tan incómoda debido a los gaps mecánicos que utilizó antes, ¿cierto? Entonces ahora, eh, como dijimos, mencionamos antes, sube el 2 con esa wave, se mantiene jugando agresivo sin ningún problema. Fíjense como dije yo antes, el matchup de top lo estaba jugando muy agresivo el Warwick porque lo gana. Entonces, hay una posibilidad de que Poppy se muestre top 6 por la condición de la línea, ¿cierto? Que esté muy low malfight. Él sigue las hiteando. Ahora, ¿por qué él empieza a pushar? Básicamente porque él quiere ahora empujar a Soledad ya que se stackeó. Y entonces, normalmente vamos a usar ese turno de esa wave, ¿cierto? Para generar control de mapa. Pero como él ya tiene la información acá y no tiene miedo de que muera versus Poppy porque no hay setup de Akali, el follow-up es una E y él con solo caminar hacia este bush ya sale. em, Va a usar ese turno de wave para hacer, por ejemplo, jarras en torre. Entonces, por ejemplo, acá él está las hiteando tranquilamente. Cuando Akali quiera tipo recibir la wave, Rookie puede jugar agresivo. Entonces, por ejemplo, ahí ocupa esa Q. Esa Q es perfecta, porque Akali tiene que farmear esa wave sí o sí. Entonces, usa ese turno para seguir jugando agresivo. ¿Por qué Rookie no guardea? Tipo, acá Raptors. Por lo mismo, como Akali no tiene cómo poder followar a Poppy, y si Poppy aparece, Rookie sale, no va a morir. Entonces, no necesita guardiar, básicamente. Y eso es conocer el límite de los champions. Entonces, se dan cuenta, Rookie está consciente en mapa de que Bolívar quiere invadir, pingueó. Entonces, ¿qué debería hacer Rookie? Mantener la presión, rompiendo el bounce. De esa manera, si él rompe el bounce y mantiene presión, Bolívar puede invadir la jungla de Poppy. Y ahí él está jugando alrededor de la presión suya para interactuar con jungla. Entonces, una cosa que mencionamos antes fue, como Rookie tenía la presión, ¿cierto? Por matchup, él decide por usar esa presión y Fox para Bolívar. Entonces, él se mantiene jarraseando cada vez que Akali quiera farmear. Un ejemplo bueno de cómo jarrasear, por ejemplo, es cuando el melee intenta hitear casters, porque está más alejado de su torre. Pero Jaden, cuando él usó la skill, estaba en su torre y fue los melees, claro. Ya eso es por un nivel mecánico que él tiene, por el cual puede dejar de hacer. Pero una forma muy óptima, donde el CC viene 100%, o el daño en específico, es cuando va por los minions casters. Entonces, cuando va por los minions casters, el melee se aleja de su torreta,
Tú puedes jugar lejos de rango de esa torreta, por ejemplo, punisher al champion, sin melee, y salir hacia atrás. Entonces nunca vas a estar en esa condición de que pueden como castigarte, ¿no? Entonces él se mantiene harassando, pokeando con la ventaja de Lady, por ejemplo, como se muestra acá. Ahora se cumple la condición. Acá le está low, acá le tiene que resetear, tomar su poción, por ejemplo, y Rookie puede mantenerse jugando agresivo, ¿ok? Ya ahora en tercera wave. Entonces ahora, mismo caso, cada vez que Gali intente farmear, yo voy a poder punisherlo. Y ojo, ahí se dan cuenta, si no mal recuerdo, se mostró Poppy. Entonces, cuando él ya sabe eso, él puede mantener en esa misma postura. No necesita ahora, por ejemplo, dejarse bouncear, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá le está low, porque tiene información de Poppy y porque eh, si él se mantiene presionando, Bolívar puede sacar la jungla. Entonces, ahí se cumplen las tres condiciones. Bueno, entonces él, mismo caso, se mantiene a rango de su wave. Poppy se muestra top. Ah, ok. Entonces ahí Poppy se muestra top, como había mencionado antes. Entonces Rookie puede mantener jugando agresivo. ¿Se dan cuenta? Fíjense, es muy importante. Cuando él se dio cuenta de la posición, literalmente, la postura de Poppy, él dijo, ok, voy a punisharlo. Entonces automáticamente gastó el charm. Pero como no tuvo información de Poppy, no gastó el charm. Entonces, por ejemplo, esas cosas es importante que nosotros reconozcamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, juegas luego la siguiente wave. Y acá, por ejemplo, eh, Rookie ve que botlane intenta hacer un dive. Ok, eh, mata a Malphite en topside. Y él mantiene su misma postura, jugando agresivo. Botlane no hace el mejor gank, si se dan cuenta. Más que nada porque Bolívar quedó muy low actualmente. Pero independiente de eso, ya Kali es level 3. Poppy debería estar muy low en base al dive que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Como Poppy está low, Poppy ya no puede interactuar en medio. Poppy ahora debería estar o haciendo sus comentos restantes o resetear, por ejemplo. O en este caso invadir, pero es muy complicado invadir con la vida, por ejemplo, que puede tener. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ve que Akali gasta Shroud, ¿cierto? La habilidad que hace que tenga supervivencia Akali. Entonces, él se mantiene jarraseando, dejándolo muy low. Veamos cuál es la acción. Ok, Rookie pinguea. ¿Por qué Rookie pinguea? Por esa condición. Como Akali gasta su habilidad defensiva ante dives y ve que él tiene mucho maná, HP, vida y las skills, él ahora puede jugar esta wave muy fast y usar el turno de Bolívar para diviar medio. Entonces, él lo que está diciendo es, hagamos dive, porque Akali no tiene W. Pero por lo que me doy cuenta, eh, haga- el Bolívar no está como siguiendo mucho la Cali, está farmeando. Entonces el rookie dice, ok, no pasa nada. Entonces voy a mantener jugando slow la wave y voy a jugar tipo cuando tenga esta wave, por ejemplo, estaqueada o puchada en torreta, voy a sacar más ventaja de mi línea. Y ahora Bebot, por ejemplo, él se dan cuenta, está muy atento a cómo están las líneas. Se dan cuenta, vio a Top cuando lo están diviando, vio cuando lo están diviando. Entonces, cuando él sabe que su botlane ya está presionando y tiene a su jungla cerca, él se puede mantener jugando agresivo ya que va a tener la información de que Poppy puede mostrarse acá o acá, por ejemplo. Entonces, como él ya tiene, digamos, esa información por lo menos del side de bot en específico, él guarda topside. Entonces, no le serviría de nada, por ejemplo, guardar el bush de bot del pixel o guardar la pared de acá, ¿no? Y él decía voy a por top por esas condiciones que mencionamos antes. Entonces ahora, Rookie, como sabe que tiene ese guarda aquí puesto, básicamente vas a ver la siguiente acción de Poppy, que es cuando responden sus raptors. Entonces, ¿por qué Rookie guardea ahora? Porque cuando Poppy hizo la play, Poppy debería haber reseteado. Entonces ahora, él necesita información del side de top y el side de bot, ¿cierto? Para poder mantenerse jugando agresivo. ¿Y por qué ahora en este caso específico guardería? Porque Khaleesi puede seguirlo ahora porque es level 3. Tiene el Shroud y la E y la Q, por ejemplo, para el slow. Rookie se mantiene jugando slow. Cada vez que Akali quiere ir por un minion, él va a punisher eso, ¿eh? Tipo Q, por ejemplo, básico, W. Akali vuelve a gastar su Shroud para poder farmear, básicamente. Lo dejó low. Y aquí, por ejemplo, hay otra condición buena. Akali ya no tiene las skills fuertes para poder, ¿cómo decirlo? Sobrevivir al dive nuevamente. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa? Como el League of Legends es un juego muy volátil, más a un solo Q, que no tiene información, Rookie ahora dice, ok, estos tres minions yo puedo pusharlos, ¿cierto? Perdón, cuatro minions, y harsear en torreta. Pero, ¿qué pasa? Mi jungla está queriendo ganar el craft. Y si se dan cuenta, previamente se hizo hacer un dive nuevamente, pero Shaya quedó muy low. Entonces ahora Shaya no puede participar en la play de Bolívar, solamente puede pushar. Pero Seri y Milio están ganando la wave. Entonces
ese crab es un toque greedy por parte de Bolívar, ya debido a las condiciones de la línea, por la troleada que se mandaron por acá. Entonces ahora, ¿qué pasa? Rookie debería ver cómo está actuando Bolívar, ¿cierto? Mientras él pusha. Ok, él vio top y dice, Warwick no se muestra, what the fuck. Y Poppy está jugando muy agro, what the fuck. Entonces voy a intentar pushar la wave lo más rápido posible para poder ayudar a Bolívar. Entonces ahora ven y aparece Warwick bot. Eso es medio random, pero existe. Que como Warwick pushó la wave en top y la wave fue crasheada, Malphite es un champion que pucha muy lento. Entonces, como tiende a puchar muy lento, literalmente ese bounce es el turno de Warwick. Y él decidió en vez de ir base a línea, él hizo base y a interactuar en bot, ¿cierto? Entonces, Rookie ahora dice, ok, voy a ayudar a Bolívar, pero se mata. Bueno, no pasa nada. Entonces, como él dice, ay, ¿por qué hace eso? No hay mucho, la verdad es que no hay mucho que hacer en ese momento, más que pensar que Bolívar literalmente troleó por lo menos los primeros 4 minutos de juego, más o menos. Entonces, lo bueno de esto es que como Rookie vio a Warwick bot em, y Poppy estaba low en ese momento, él puede mantenerse jugando agresivo, independiente que Akali, por ejemplo, vaquee con teleport y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a Poppy no puede participar en la interacción. Warwick tiene que tomar un passing muy extenso para recuperar su línea. Y en base a ese turno que utilizó, Malphite recuperó, debido a que lo habían diviado y ese tipo de cosas. Entonces, de todas maneras, no salió tan mal como uno esperaba. ¿Ah? Y ahí, por ejemplo, ese ward que colocó Rookie es para saber lo que puede hacer Poppy después de sus lobos. O si es que intenta tomar este pathing, por ejemplo, por acá. Para poder reconocer su acción. Entonces, Rookie utiliza su doble ward para poder estar safe, ¿cierto? En las sites. ¿Qué pasa? Muchas veces otro ward que se utiliza mucho es el ward de línea. El ward de línea normalmente se utilizaría, por ejemplo, para poder dar información de la wave que esté avanzando en medio, del turno de jungla, por ejemplo, y el turno del support. Entonces, un buen ward, por ejemplo, cuando queremos reconocer eso, sería colocarlo en esta esquina de acá. Porque con esa esquina de acá, por ejemplo, tú vas a reconocer, o la esquina de acá, por ejemplo, ¿cierto? Tú vas a poder reconocer la posición de jungla, de support y de medio. Cuando quieren hacer ese fog raro, ¿cierto? De pasar por detrás de las líneas, ese tipo de cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes tres maneras de cómo colocar tu guard al principio para em, dar información a tu equipo, básicamente. Entonces, ahora Rookie es consciente de, de que Warwick se muestra medio. Ok, Warwick se mostró medio. Listo. Warwick tiene que ir a top sí o sí a recuperar la wave. Poppy estaba muy low. Y si Poppy quiere, por ejemplo, puede interactuar en bot, por ejemplo, ya que ellos están jugando agro, tipo Shaya Rakan, o puede interactuar en medio. Pero Rookie ya es consciente de eso, entonces él podría jugar por este lado del mapa, ya que Poppy estaba por bot side. Y así él puede jugar ahora esta sexta wave más agresivo. Entonces, como tiene información, él pushea. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a buscar yo es tener mi reset, ¿cierto? En base a los pings, ¿cierto? Que se está mostrando en el mapa, probablemente Poppy está por botside. Entonces, Rookie ahora va a jugar esta wave un toque slow porque Akali había quedado reseteado. Entonces ahora mata a todos los minions para poder fastpucharla. Y él lo que puede hacer es buscar una play, tipo buscar un turno, que sería en este caso reset, o mantenerse agresivo. Entonces ahora él se mantiene jugando agresivo contra Akali, ya que tiene, independiente que Akali tenga la vida y eso. Él tiene la ventaja de nivel, él tiene la ventaja de wave. Entonces, él tener eso, tipo estos detalles como ventaja de wave y nivel. Y además, información, ¿cierto? Que ya sea los Raptors de Poppy o un pasillo de Poppy. Él puede usar esos tres conceptos para mantenerse mejor agresivo. Entonces, va a seguir girando torre y va a seguir manteniéndose jugando agresivo. ¿Por qué no necesita restear ahora? Por lo mismo, ¿ok? Entonces él punishea a Kali cada vez que quiera ir por los casters, le juega muy agresivo. Además, él tiene su poción y su mana flow y su dark seal, o sea, perdón, su drowning. Y ahora, como es ya la séptima wave, normalmente la séptima wave es una wave que tú utilizas para daquear. ¿Por qué? Porque es la wave donde tú vaqueas, vuelves y tienes el Drake up. Entonces, por ejemplo, él ya tiene en conciencia eso de que séptima wave es un reset de Drake. Entonces ahora se mantiene jugando, tipo, harraseando a Kali, jugando slow, pushando la wave. Si a Kali intenta, por ejemplo, farmear minions, yo uso mis skills para puchar y para castigar a Kali. Y eso se le hace referencia a lo que es el 2x1.
Una cosa también que es muy importante es que Rookie reconoció muy bien, tipo, cómo jugar con el Fog de jungla, cómo jugar recibo. De hecho, eso es disciplina. Él deja ese minion caster ahí, porque sabe que puede resistir, por ejemplo. Entonces ahora vamos a ver cómo Rookie vaquea ahora y qué saca componentes se compra. Fíjense que acá con ese ward vio Poppy. Entonces ahora es consciente que está por topside. Nice. Entonces ahora Rookie veamos su build, o sea, tipo los componentes que compra para poder mantenerse en línea, por ejemplo. Hay que empezar lo siguiente. ¿Qué condiciones, o sea, sí, qué condiciones necesita Rookie para comprar sus componentes? Por ejemplo, él necesita mantenerse en línea jugando agresivo. Él necesita daño para poder punir a Kali. Y él necesita am, visión para poder ver Poppy. Entonces, por ejemplo, Dark Seal le da ese sustain para mantenerse en línea. Perfecto. El Anthem o ¿cómo se llama? El, ah, el libro ese chiquito le sirve para tener daño para punir a Kali. Y él debería comprar tipo un pink. Y el sweeper, perfecto. Entonces, por ejemplo, él cumplió estas condiciones. Sustain, damage y visión. Y él, base a todas esas condiciones, él va a tener presión de línea. Entonces, va a usar su fog para denegar visión con el sweeper rojo. Y en base a eso, va a generar interacciones agresivas en alguna sideline, ya sea top o medio. Entonces, básicamente, vimos cómo Rookie aprende a jugar, o sea, está jugando agresivamente o está reconociendo cómo jugar las primeras 7 waves. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quiero llegar en conclusión? Básicamente, que Rookie es muy es consciente del fog de jungla para ambos lados, ¿cierto? Tipo Bolívar para Poppy. Rookie también sabe cómo punisher gaps mecánicos en rango versus melee. La visión que coloca Rookie es adaptativa, ¿cierto? Tipo, sus wards son en base a cómo se está jugando el matchup am, y las condiciones del mapa. Entonces, Rookie tiene por ejemplo, un mapa awareness muy claro, porque él ya sabe, tipo, tiene conciencia. Awareness sería como conciencia, entonces es muy consciente del mapa, literalmente. Entonces, con eso, él adapta su visión. Su postura de seguir ese DR, ¿cierto? Se basaría en la visión que él tiene, la información que él tiene y la postura del equipo, de su equipo, ¿cierto? En este caso, Bolívar que estuvo jugando muy agresivo en la jungla de Poppy, Bolin que se mantuvo pushando y jugando agro. También él tiene mucha conciencia, por ejemplo, de que waves son medios para generar algo. Por ejemplo, entonces cuando él, por ejemplo, tuvo esa pushada wave, guardió. Cuando tuvo esa wave pushada, fue yo para llevar a Bolívar. Entonces, waves normalmente, chicos y chicas, es un medio, es una herramienta para poder generar algo en el mapa, ¿cierto? Entonces, eso es importante tener en conciencia. También, eh, cómo él, tipo, entiende el estado del matchup, ¿cierto? Y en base a cómo él entiende el estado del matchup, él genera interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, como él era consciente de las condiciones del matchup. Ejemplo, acá Ali estaba muy low y yo tengo información del jungla y tengo mi jungla cerca, entonces, ok, me mantengo jugando agresivo para yo poder generar, por ejemplo, una presión constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo clave es forzar a que, por ejemplo, el jungla rival tenga este tipo de presión de que dicen, ok, mi player, tipo, mi equipo está siendo muy punishado en línea, entonces debo banquear. Pero si se dan cuenta, si hay tres líneas pushando, por ejemplo, no puede hacer mucho Bobby. O sea, quiere interactuar, pero si hay presión acá, por ejemplo, presión acá y presión acá, Poppy lo único que puede hacer es cambiar la naturalidad de algún matchup gankeando. Pero si nosotros tenemos la información, porque cuando nosotros, tipo, éramos conscientes de que Rookie quería jugar su matchup, se coloca el War Level 1. Bot lane, como saben que Bolívar está haciendo esta especie de vertical, se mantiene jugando agresivo. Si Bolívar hiciera un pathing estándar, usarían su turno para colocar visión en río. Entonces, si tú tienes esa presión de tu línea, normalmente intenta ceder tu matchup para colocar visión y así cualquier interacción que pueda generar con el rival no va a ser efectiva. Eh, También es importante tipo entender que Rookie no es que haya grideado su back o cosas de ese estilo. Él simplemente tipo entendía cómo se estaba jugando la línea, cómo se estaba sacando ventaja
cómo él utilizaba la información ¿cómo decirlo? La información de su línea con los wards, con la posición del jungla, con la agresividad del Warwick, con la agresividad de botlane. Y en base a eso, él tipo decía, ok, yo sé que Poppy se va a mostrar abajo, yo sé que Poppy puede gankear top por la condición de Malphite, porque lo puede guiar. Entonces, cuando yo vea eso, puedo mantenerme en línea, porque básicamente estoy siendo consciente de la posición del jungla. Y, tipo, la conclusión que quiero llegar yo al final de todo esto es que un mid laner tiene que entender que su línea es muy castigable, ¿no? Porque si se dan cuenta, es un medio y se puede caer por cualquier side literal. Entonces, el tener, por ejemplo, conciencia del inicio del jungla en su path, colocar wards en río, ver cómo están interactuando mis sidelanes, ¿cierto? Por el tema de que si se muestran antes o después, a nivel uno para saber el pathing del jungla en su inicio. Entonces, si tú juegas, si tú aprendes a jugar tu matchup sin la necesidad de tu jungla y únicamente con la información que tú puedes tener con tus wards, estás siendo un mid laner básicamente óptimo y estás tipo usando constantemente tus pushes y tus turnos para dar información a tu equipo, tus pushes y tus turnos para dar fog y reducir o mantener agresividad, usando tus push y tus turnos para acompañar al jungla y que él pueda generar interacciones agresivas en una zona en específico. Y eso básicamente es análisis de Rookie, el mid laner de Top Esports. Espero que les sirva mucho este bot para reconocer cómo un buen mid laner utiliza sus turnos, cómo la visión es muy importante y cómo el fog de jungla, además de las condiciones del mapa y cómo él reconoce tipo las condiciones de draft, juega de una manera, ¿cierto? Y la va adaptando. Y es eso. Muchas gracias por escuchar y que les vaya excelente en sus equipos, en sus entrenamientos. Y usen este bot para ganar sus solo views. Éxitos.